Hay personas que están agotadas, no porque la vida las haya golpeado demasiado, sino porque llevan años intentando forzar puertas que nunca debieron abrir. Y lo más peligroso de vivir así no es el cansancio físico, es el desgaste del alma. Porque llega un momento donde de tanto perseguir amor, oportunidades, respuestas y validación, terminas perdiéndote a ti mismo en el intento. Escúchame bien. A veces el problema no es que las cosas no funcionen, el problema es que tú sigues insistiendo en controlar lo que la vida ya intentó apartar de tu camino. Y mientras más fuerzas lo incorrecto, más te alejas de lo alineado. Porque hay bendiciones que no llegan cuando tú quieres, llegan cuando estás listo para sostenerlas sin destruirte. La ansiedad te hace correr detrás de todo, pero la paz te enseña a observar qué realmente merece quedarse. Y aquí está la verdad que pocos aceptan. No todo lo que pierdes es una pérdida. Algunas despedidas son rescates disfrazados. Algunas decepciones son redirecciones divinas. Algunas demoras están construyendo la versión de ti que podrá recibir lo que hoy todavía no sabes cuidar. Deja de preguntarte por qué todo tarda y empieza a preguntarte en quién te estás convirtiendo durante la espera. Porque lo que es para ti no necesitará que te traiciones para conseguirlo. Hay personas que viven agotadas no porque estén trabajando demasiado por sus sueños, sino porque están intentando controlar desesperadamente algo que nunca estuvo alineado con su paz. Y eso desgasta más que cualquier fracaso, porque luchar por algo tiene sentido cuando hay propósito, cuando hay coherencia, cuando hay crecimiento, pero forzar destruye lentamente el alma. Forzar una relación que constantemente te confunde. Forzar una oportunidad que solo te llena de ansiedad. Forzar conexiones donde siempre eres tú quien sostiene todo. Eso no es amor, no es destino, no es propósito. Eso es miedo disfrazado de insistencia. Y quiero que escuches esto con atención porque puede cambiar la forma en la que estás viviendo hoy. Muchas veces no estás sufriendo por perder algo, estás sufriendo porque te obsesionaste con controlar el resultado. Porque cuando alguien entra en desesperación emocional, deja de escuchar señales. Ya no observa coherencia, ya no percibe dirección, ya no interpreta silencios. Solo quiere que las cosas funcionen a cualquier precio. Y el problema de vivir así es que terminas negociando tu paz por migajas de esperanza. Yo también pasé por momentos donde confundí insistencia con fe, donde creí que si luchaba más y explicaba más y empujaba más fuerte, entonces la vida finalmente me daría aquello que quería. Pero la vida tiene una manera muy dura y muy sabia de enseñarte algo. Lo que es verdaderamente para ti no necesita destruirte para quedarse. Lo alineado no llega desde obsesión, llega desde coherencia, desde paz, desde una energía donde no tienes que traicionarte para sostener algo. La ansiedad por controlar nace del miedo profundo de no sentirte suficiente sin aquello que deseas. Y ahí está la raíz de muchas heridas emocionales. Personas que creen que si pierden esa relación, esa oportunidad o esa validación, entonces pierden valor como seres humanos. Pero tu valor no depende de lo que se queda o se va. Tu valor existe antes de cualquier resultado. Y cuando entiendes eso, algo cambia dentro de ti. Ya no corres desesperadamente detrás de respuestas inmediatas. Empiezas a confiar más en el proceso que en tu urgencia emocional. La estrategia entonces no es rendirte, es soltar el control obsesivo, porque hay una diferencia enorme entre trabajar por algo y perderte intentando controlarlo todo. Hay relaciones que necesitan espacio para revelar su verdad. Hay procesos que necesitan tiempo para construir tu carácter. Hay puertas que no se abren porque todavía no estás listo para sostener lo que hay detrás. Aprende a observar señales en lugar de manipular resultados. Si todo requiere persecución constante, quizá no está alineado contigo. Si algo solo existe cuando tú lo fuerzas, quizá no tiene raíces reales.
Y mientras más rápido entiendas eso, más rápido recuperarás tu paz. Porque lo que verdaderamente es para ti no necesitará que vivas en ansiedad para encontrarlo. Hay pérdidas que en el momento se sienten como una tragedia, como si la vida estuviera arrancándote algo que jamás ibas a poder reemplazar. Y duele, claro que duele. Duele cuando una relación termina, cuando una oportunidad desaparece, cuando un sueño se derrumba frente a tus ojos después de haber invertido tanto corazón en él. Pero con el tiempo entendí algo que cambió completamente mi manera de mirar los finales. No todo lo que se va de tu vida está llevándose tu destino. Muchas veces está llevándose la versión de ti que ya no podía crecer ahí. La vida tiene formas extrañas de protegernos. A veces no te da lo que quieres porque sabe que terminarías perdiéndote dentro de eso. Y aunque en el momento no lo entiendas, algunas puertas se cierran porque detrás de ellas ya no había evolución, solo costumbre, solo apego, solo miedo a soltar algo conocido aunque te estuviera rompiendo lentamente. Yo recuerdo momentos en mi vida donde peleé desesperadamente por sostener cosas que claramente ya habían terminado, relaciones donde el amor se había convertido en desgaste, etapas donde insistía en permanecer en lugares que ya no estaban alineados con mi paz, y mientras más me aferraba, más me destruía emocionalmente. Porque hay algo que nadie te dice cuando estás sufriendo una pérdida. El dolor no siempre viene de perder algo valioso. Muchas veces viene de resistirte a aceptar que ya no pertenecías ahí. Y escucha esto con el corazón abierto. Hay personas que pasan años intentando reabrir puertas que Dios, la vida o el destino ya habían cerrado por misericordia. Porque quedarse en ciertos lugares habría terminado apagando su esencia, su propósito y su identidad. Pero como el ser humano le teme al vacío, prefiere quedarse atrapado en lo conocido antes que confiar en lo incierto. El problema es que cuando conviertes cada pérdida en un fracaso personal, empiezas a vivir desde la mentalidad de derrota. Y no todo final significa que fracasaste. A veces significa que evolucionaste. A veces significa que ya aprendiste lo que necesitabas aprender ahí. A veces significa que tu alma necesita otro camino para descubrir su verdadera fuerza. La estrategia entonces no es endurecerte, sino reinterpretar tus pérdidas. Dejar de preguntarte únicamente ¿por qué me pasó esto? Y empezar a preguntarte ¿qué está intentando enseñarme esta experiencia? Porque las pérdidas también educan, también moldean carácter, también revelan quién eres cuando la vida deja de darte comodidad. Aprende a soltar con dignidad. No con resentimiento, no con necesidad de venganza, no intentando demostrar que no te importó. Suelta entendiendo que aferrarte a algo que constantemente te rompe nunca será amor, será miedo. Y el miedo jamás construye paz verdadera. Hay finales que llegan para liberarte, no para castigarte. Hay despedidas que parecen oscuridad, pero en realidad son dirección. Y aunque hoy no logres entenderlo completamente, llegará el día en que mirarás hacia atrás y agradecerás profundamente aquello que una vez te hizo llorar. Porque algunas pérdidas no vinieron a destruirte, vinieron a encontrarte. Hay una de las heridas más silenciosas de esta generación que no se ve en el cuerpo, pero se siente en el alma: la comparación constante. Esa sensación de mirar la vida de otros y creer que vas tarde, que te estás quedando atrás, que todos están avanzando menos tú. Y en ese ruido interno empiezas a perder algo mucho más valioso que cualquier oportunidad. Pierdes la capacidad de confiar en tu propio proceso. Pero escucha esto con atención. Tu tiempo no está roto. Tu vida no está atrasada. Tu camino no está equivocado. Simplemente no es el mismo ritmo que el de los demás. Y eso, aunque la mente lo cuestione, es una verdad profunda que pocas personas logran aceptar sin ansiedad. Yo he visto personas destruyéndose emocionalmente porque creyeron que debían estar donde otros estaban. Relaciones que forzaron por miedo a quedarse solos. Decisiones apresuradas por la presión de ya debería haber logrado esto. Pero la vida no funciona como una carrera lineal. La vida funciona como una construcción interna.
y lo que no se construye dentro, eventualmente se derrumba afuera. Hay algo que necesitas entender con claridad. Lo que llega demasiado pronto a alguien que no está preparado, no siempre es bendición, a veces es carga, porque no se trata solo de recibir algo, se trata de sostenerlo. No todo lo que deseas está diseñado para llegar en el momento que tú quieres. Muchas cosas llegan cuando tu carácter, tu madurez emocional y tu identidad han alcanzado el nivel necesario para no destruirlo con tus propias inseguridades. Y aquí es donde la mayoría se pierde. Creen que esperar es perder tiempo, pero en realidad el tiempo de espera es el tiempo de construcción más importante de tu vida. Es el tiempo donde se forma tu disciplina, donde se fortalece tu identidad, donde se limpia tu dependencia emocional, donde aprendes a estar contigo mismo sin necesidad de validación externa. La estrategia no es acelerar desesperadamente tu destino, es alinearte internamente con él. Porque si tú llegas antes de estar listo, vas a temblar frente a lo que pediste. Pero si te construyes en el proceso, cuando llegue no te va a destruir, te va a expandir. Deja de compararte con procesos que no entiendes. No sabes qué batallas está enfrentando cada persona detrás de su aparente avance. No sabes qué le está costando sostener lo que tú envidias. La comparación siempre es injusta porque solo muestra una parte de la historia, nunca su totalidad. Usa este tiempo no como castigo, sino como preparación. Cada día que crees que estás esperando, en realidad estás siendo formado. Estás desarrollando la versión de ti que podrá sostener lo que hoy todavía no llega. Porque la verdad más liberadora es esta: no estás atrasado, estás siendo preparado. Hay algo profundamente desgastante en intentar sostener con las manos lo que emocionalmente ya se está cayendo solo. Y muchas personas no se dan cuenta de esto hasta que han perdido algo mucho más importante que una relación: su propia dignidad emocional. Porque cuando fuerzas una conexión, cuando persigues atención intermitente, cuando insistes en recibir claridad de alguien que solo te ofrece confusión, poco a poco empiezas a desconectarte de ti mismo. El amor sano nunca se siente como una persecución constante. Nunca te deja en estado de incertidumbre permanente. Nunca te obliga a adivinar si eres suficiente o si eres prioridad. El amor sano puede ser intenso, sí, pero también es claro. Tiene dirección, tiene coherencia, tiene presencia. Y cuando algo realmente quiere quedarse en tu vida, no necesitas convencerlo. No necesitas explicarlo 1000 veces. No necesitas desgastarte emocionalmente para sostenerlo. Yo he visto personas confundiendo esfuerzo con amor, insistencia con lealtad y desgaste con compromiso. Pero hay una diferencia muy importante que con el tiempo se vuelve imposible de ignorar. Lo que es para ti no te rompe constantemente la paz. Puede haber retos, puede haber crecimiento, puede haber procesos difíciles, pero no debería haber una sensación permanente de estar mendigando atención, afecto o presencia emocional. Y aquí es donde el corazón muchas veces engaña, porque cuando hay apego empiezas a justificar lo injustificable. Tal vez está ocupado. Tal vez soy yo el problema, tal vez insisto un poco más y sin darte cuenta empiezas a negociar tu valor. Empiezas a reducirte para caber en espacios donde ya no hay reciprocidad. Empiezas a aceptar migajas emocionales como si fueran suficiente alimento para el alma. Pero la verdad es esta: el amor no se construye desde la carencia. El amor no se sostiene desde la persecución. El amor no florece en la ansiedad constante de tener que demostrar tu valor una y otra vez. La estrategia aquí no es cerrarte al amor, es abrir los ojos a la reciprocidad, es dejar de invertir toda tu energía en lo que solo responde cuando quiere, es observar acciones, no promesas. Es entender que la coherencia vale más que cualquier palabra bonita. Porque las palabras pueden emocionar, pero las acciones revelan la verdad. Y hay un momento decisivo en todo esto, cuando entiendes que insistir donde no hay reciprocidad no es amor, es miedo disfrazado de esperanza. Miedo a estar solo, miedo a soltar, miedo a empezar de nuevo. Pero ese miedo, si lo sigues alimentando, termina costándote tu paz. Aprender a retirarte no es perder, es recuperar tu centro.
Es dejar de poner tu valor en manos de quien no sabe sostenerlo. Es volver a ti. Porque al final, lo que realmente es para ti no necesita que te traiciones para sostenerlo. Es muy fácil hablar de confianza cuando todo está funcionando, cuando las respuestas llegan rápido, cuando la vida parece alineada con lo que esperas. Pero la verdadera prueba del carácter humano no ocurre en los días de victoria. Ocurre en los días donde nada tiene sentido, donde las puertas parecen cerradas, donde el silencio de la vida se vuelve incómodo. Y aún así decides seguir caminando. Porque la confianza en el proceso no es una emoción constante. Es una decisión repetida en medio de la incertidumbre. Es elegir no abandonar tu camino incluso cuando no tienes garantías. Es sostenerte cuando no hay señales claras, cuando los resultados no aparecen, cuando la mente empieza a cuestionarlo todo. Yo he visto momentos en los que una persona puede perderlo todo externamente, pero lo más peligroso no es lo que pierde afuera, sino lo que empieza a perder dentro. La fe en sí misma, la disciplina, la visión. Porque cuando el caos llega, no solo prueba tus circunstancias, prueba tu estabilidad emocional. Y aquí está la verdad que pocos quieren aceptar. Los días difíciles no vienen a destruirte, vienen a revelarte. Te muestran de qué estás hecho cuando no hay aplausos, cuando no hay validación externa, cuando nadie está observando. Te muestran si tu disciplina depende de la motivación o de la convicción. He aprendido que en esos momentos no necesitas grandes respuestas. Necesitas pequeñas decisiones correctas repetidas todos los días. Levantarte aunque no tengas ánimo. Seguir aunque no tengas claridad. No porque todo esté bien, sino porque decidiste no rendirte en medio de lo que aún no entiendes. La estrategia no es negar lo que sientes, es no dejar que lo que sientes decida por ti, porque el miedo va a aparecer, la duda va a aparecer, la frustración va a aparecer. Pero ninguna de esas emociones tiene el poder de dirigir tu destino a menos que tú se lo entregues. Por eso es tan importante rodearte de personas que no alimenten tu desesperación, sino tu visión. Personas que te recuerden quién eres cuando tú lo estás olvidando. Porque en los procesos difíciles, la voz más peligrosa no es la del mundo, es la voz interna que empieza a rendirse demasiado pronto. Avanzar sin ver resultados no es ingenuidad, es madurez emocional. Es entender que lo que se está construyendo en silencio muchas veces tarda en mostrarse en lo visible, pero eso no significa que no esté ocurriendo. La confianza en el proceso no se prueba cuando todo va bien, se prueba cuando todo tiembla y aún así decides seguir, porque al final no es el camino fácil el que te transforma, es el que decides no abandonar en medio de la oscuridad. Hay momentos en los que la vida parece contradecirte, como si te estuviera cerrando puertas sin explicación, como si estuviera negándote justo aquello por lo que más has luchado. Y en ese instante, lo más fácil es pensar que estás perdiendo, que estás siendo ignorado, que estás quedándote atrás. Pero con el tiempo, uno empieza a entender algo mucho más profundo. No todo no es rechazo, muchas veces es protección. Porque el ser humano tiene una tendencia peligrosa. Romantizar lo que le duele, idealizar lo que no le corresponde, aferrarse a historias, personas o caminos que en el fondo le generan más ansiedad que paz, pero que la emoción mantiene vivos. Y entonces, cuando la vida interviene y lo detiene, no lo interpreta como cuidado, lo interpreta como pérdida. Pero no todo lo que deseas está alineado con tu crecimiento. Hay cosas que llegan con intensidad emocional pero sin estabilidad, con química pero sin coherencia, con ilusión pero sin destino. Y si la vida no interviniera en ciertos momentos, terminarías atrapado en ciclos que te desgastan lentamente sin que te des cuenta. Yo he visto personas insistiendo en puertas que se cerraban una y otra vez, convencidas de que si empujaban un poco más, si esperaban un poco más, si amaban un poco más, entonces todo cambiaría. Pero hay verdades que no cambian con esfuerzo. Hay dinámicas que no se transforman con insistencia. Y hay caminos que simplemente no están destinados a sostenerte, aunque tu deseo sea fuerte. Y aquí es donde duele, pero también donde se libera el alma. No todo lo que no funcionó estaba destinado a destruirte.
a veces estaba destinado a protegerte de una versión de vida donde tú te ibas a perder a ti mismo intentando sostener lo insostenible. La estrategia entonces no es volverte frío, es volverte consciente, es dejar de perseguir lo que constantemente te rechaza, porque lo que es para ti no necesita persecución constante para quedarse. Lo que es para ti puede requerir paciencia, sí, pero no humillación emocional, no desgaste continuo, no pérdida de identidad. Aprender a confiar en lo que aún no entiendes es una de las formas más altas de madurez emocional, porque el ser humano solo ve una parte del camino, pero la vida ve el panorama completo. Y lo que hoy parece un cierre, mañana puede revelarse como una redirección necesaria. Deja de romantizar lo que te rompe, porque no todo lo que duele es amor, no todo lo que cuesta es destino, no todo lo que se siente intenso es correcto para ti. Mantén el corazón abierto, sí, pero no lo entregues a lo que constantemente te enseña que no es tu lugar. Porque a veces el no del universo no es rechazo, es protección disfrazada de silencio. Hay algo que pocas personas comprenden hasta que lo han vivido en carne propia. La energía con la que te relacionas con la vida cambia completamente la forma en la que la vida te responde. Y cuando vives desde la carencia emocional, desde ese vacío interno que busca ser llenado por otros, sin darte cuenta, empiezas a proyectar una necesidad que se vuelve evidente incluso cuando no dices nada. Las personas lo sienten, no siempre pueden explicarlo, pero lo perciben. Perciben cuando alguien no está eligiendo desde plenitud, sino desde urgencia. Perciben cuando alguien no está compartiendo su vida, sino buscando ser rescatado. Y esa energía, aunque nace del dolor, termina generando dependencia, ansiedad y relaciones donde uno persigue y el otro se aleja. Yo he visto esto repetirse de muchas formas. Personas inteligentes, valiosas, capaces, que sin embargo entran en dinámicas donde pierden su centro porque están intentando que alguien más complete lo que ellos no han sanado dentro de sí mismos. Y en ese intento empiezan a abandonar su propio crecimiento, sus propias metas, su propia identidad. Pero aquí está la verdad que transforma todo. Cuando empiezas a estar bien contigo mismo, dejas de negociar tu valor con nadie. Ya no persigues validación porque no la necesitas para sentirte suficiente. Ya no te aferras a relaciones por miedo a estar solo, porque entiendes que la soledad no es vacío, es espacio de reconstrucción. La estrategia aquí no es aislarte del amor, es dejar de buscarlo desde la herida, es construir estabilidad interna, es aprender a disfrutar tu propia compañía sin verla como castigo, sino como oportunidad, porque quien no sabe estar consigo mismo termina dependiendo de la presencia de otros para sentirse completo. Y cuando empiezas a vivir desde plenitud, algo cambia sin esfuerzo forzado. Tu energía se vuelve más serena, más clara, más auténtica. Dejas de perseguir desesperadamente y empiezas a atraer de forma natural lo que está alineado contigo. No porque lo estés buscando con ansiedad, sino porque estás vibrando desde coherencia interna. Por eso es tan importante sanar las heridas que te hacen depender emocionalmente de la aprobación externa. Porque mientras no las sanes, seguirás entregando tu paz a manos equivocadas, esperando que otros te den lo que solo tú puedes construir dentro de ti. Invierte tiempo en conocerte, en reconstruirte, en volver a ti. Porque cuando tu mundo interno está en orden, ya no necesitas rogar amor, empiezas a reconocerlo. Y desde ese lugar, todo cambia. Porque ya no buscas desde el vacío, eliges desde la plenitud. Hay una confusión muy peligrosa que muchas personas arrastran sin darse cuenta. Creen que lo intenso es lo verdadero, que lo que acelera el corazón siempre es amor, que lo que genera ansiedad constante es pasión. Pero la intensidad emocional no siempre es señal de conexión, a veces es señal de inestabilidad. Porque el amor real no te arranca la paz de forma constante. Puede desafiarte, puede transformarte, puede sacudirte en momentos específicos, pero no debería convertirse en un estado permanente de confusión, incertidumbre o desgaste emocional.
Cuando algo es realmente alineado contigo, aunque te rete, también te sostiene. Aunque te empuje a crecer, también te da estabilidad. He visto personas atrapadas en vínculos donde todo es duda, donde todo es interpretación, donde todo es esperar a ver qué significa un mensaje, un silencio, una distancia. Y en ese proceso, sin darse cuenta, empiezan a normalizar la ansiedad como si fuera amor. Pero el amor no debería sentirse como una guerra interna constante. La verdad es que tu sistema emocional aprende a confundir lo familiar con lo correcto. Si has vivido caos emocional durante mucho tiempo, puedes empezar a asociar el caos con conexión. Pero lo familiar no siempre es saludable y lo intenso no siempre es destino. La estrategia aquí es aprender a observar lo que una relación o conexión hace con tu paz. Porque la pregunta no es solo me gusta, la pregunta es ¿me construye o me desgasta? Después de hablar con alguien, después de estar con alguien, después de pensar en alguien, ¿te sientes en claridad o en confusión? ¿Te sientes en expansión o en ansiedad? Cuando algo está alineado contigo, no te deja constantemente en duda sobre tu valor. No te obliga a interpretar constantemente señales contradictorias. No te empuja a mendigar claridad emocional. Puede haber conversaciones difíciles, sí, pero no una inestabilidad permanente que te desconecta de ti mismo. Aprender a elegir paz sobre intensidad es una de las formas más profundas de madurez emocional, porque la paz no es aburrimiento, la paz es estabilidad. La paz no es ausencia de amor, es presencia de coherencia. Y muchas veces lo que realmente es para ti no llega con caos, llega con claridad. Empieza a confiar más en lo que te da tranquilidad que en lo que te provoca ansiedad. Porque la ansiedad no siempre es señal de amor, muchas veces es señal de apego, miedo o confusión. Y cuando aprendes a distinguir eso, cambias tu vida. Porque lo que está alineado contigo no te rompe por dentro para quedarse, te da paz para crecer. Hay un desgaste silencioso que no siempre se nota desde afuera, pero que consume por dentro a muchas personas. La necesidad de controlarlo todo, controlar los tiempos, controlar las respuestas, controlar los resultados, controlar incluso las emociones de los demás. Y aunque esto nace de una intención aparentemente lógica, sentirse seguro, en realidad termina produciendo exactamente lo contrario, pérdida de paz. Porque el control absoluto no es poder, es miedo disfrazado de estrategia. Es la ilusión de que si puedes anticiparlo todo, entonces no vas a sufrir. Pero la vida no funciona bajo ese contrato. La vida es incierta por naturaleza. Y el intento constante de controlar lo incontrolable solo te desconecta del presente y te encierra en una ansiedad permanente. Yo he visto personas agotarse mentalmente no por lo que está pasando, sino por todo lo que imaginan que podría pasar. Viven más en escenarios futuros que en su propia realidad. Analizan conversaciones una y otra vez, intentan predecir reacciones, quieren asegurarse de que nada salga mal y en ese proceso dejan de vivir. Pero aquí hay una verdad liberadora, no todo depende de ti. Y eso no es debilidad, es humanidad. Hay variables que no puedes controlar, decisiones que no puedes tomar por otros, tiempos que no puedes acelerar, procesos que no puedes forzar, y entender esto no te quita poder, te devuelve paz. La estrategia no es volverte pasivo, es enfocarte en lo que sí está bajo tu responsabilidad, tu crecimiento, tu disciplina, tu manera de responder, tu estabilidad emocional. Eso sí puedes construirlo, eso sí puedes fortalecerlo. Pero intentar controlar todo lo demás es una batalla que nunca se gana. Aprende a soltar el futuro sin dejar de construirlo. Aprende a hacer tu parte sin obsesionarte con el resultado. Porque la obsesión con el resultado te roba la presencia y sin presencia incluso lo bueno se siente pesado. Respira en medio de la incertidumbre. Porque la ansiedad
nace cuando crees que necesitas tener todas las respuestas ahora mismo, pero la vida no te exige eso. La vida solo te pide que des el siguiente paso correcto, no que resuelvas todo el camino de una vez. Y en ese proceso algo cambia dentro de ti. Empiezas a confiar más en la vida y menos en tu necesidad de controlarla. Empiezas a entender que la paz no viene de tener certeza absoluta, sino de aprender a caminar incluso cuando no la tienes. Porque al final, la verdadera libertad no está en controlar todo, está en no necesitar hacerlo para estar en paz. Hay una verdad que con el tiempo deja de ser teoría y se convierte en experiencia. No basta con desear algo, también tienes que convertirte en la persona capaz de sostenerlo. Porque muchas veces no es que la vida no te dé lo que quieres, es que todavía no estás preparado para lo que estás pidiendo. Y esto duele al principio, porque el ego quiere resultados inmediatos, quiere amor sin madurez, quiere éxito sin disciplina, quiere relaciones sanas sin sanación interna. Pero la vida no funciona desde la urgencia del deseo, sino desde la coherencia del crecimiento. He visto personas recibir lo que tanto pidieron y perderlo rápidamente, no por falta de suerte, sino por falta de preparación emocional. Porque lo que llega a tu vida no solo necesita ser recibido, necesita ser sostenido. Y si no has desarrollado la capacidad interna para sostenerlo, incluso lo bueno puede convertirse en algo que te desordena por dentro. Por eso el proceso nunca es un castigo, es una preparación. Es el espacio donde se construye tu carácter, donde se fortalece tu identidad, donde se limpia tu dependencia emocional, donde aprendes a no buscar fuera lo que primero debe estar dentro. La estrategia aquí es simple pero profundamente transformadora. Deja de exigir resultados mientras ignoras tu crecimiento interno. No puedes pedir una vida alineada si tú sigues viviendo desde el desorden emocional. No puedes pedir estabilidad externa si internamente estás en caos. Todo comienza dentro. Trabaja en ti antes de obsesionarte con lo que quieres recibir. Fortalece tu disciplina, tu claridad, tu paz mental. Construye una vida que no dependa de la validación externa para sentirse completa. Porque cuando tú estás completo, lo que llega ya no viene a llenarte, viene a complementarte. Y aquí está la clave que cambia todo. Lo que es verdaderamente para ti no llega para romperte, no llega para confundirte, no llega para destruir tu paz. Llega cuando tienes la madurez emocional para reconocerlo, valorarlo y sostenerlo sin perderte a ti mismo en el proceso. Por eso el tiempo no está en tu contra, está trabajando en tu favor. Te está moldeando, te está preparando, te está alineando con una versión de ti que no solo desea cosas mejores, sino que puede vivirlas sin autodestruirse. Porque al final, lo que es para ti no llega antes ni después, llega cuando tú ya eres capaz de recibirlo sin dejar de ser tú. Y ahora quiero que te quedes con algo más importante que todas las ideas que has escuchado hoy. La vida no está en tu contra, pero tampoco está a tu servicio inmediato. La vida está en un proceso constante de formación contigo, no de complacencia contigo. Y cuando entiendes esto, algo profundo cambia dentro de ti, dejas de pelear con el tiempo y empiezas a colaborar con tu proceso. Porque durante mucho tiempo te enseñaron a correr, a llegar primero, a tener todo resuelto, a controlar resultados, a no fallar, pero nadie te enseñó a confiar. Nadie te enseñó a esperar sin perder la fe. Nadie te enseñó que la madurez emocional también es saber permanecer en silencio